Lo que vamos a buscar es realizar una práctica utilizando routing para aprender a navegar dentro de lo que son nuestras aplicaciones. A partir de aquí aprenderemos los conceptos para generar hojas de ruta dentro de lo que es nuestra aplicación y poder utilizarlo para poder navegar dentro de lo que es nuestras aplicaciones o realizar redireccionamiento de lo mismo. Por eso vamos a crear en primera instancia un proyecto ng new routing 00. Vamos a guardar algunos instantes de que Angular me genere el proyecto y una vez generado vamos a loguearnos dentro de lo que es, vamos a hacer cd el proyecto. Vamos a crear algunos componentes que nos faciliten dentro de lo que es la práctica. Vamos a crear algunos componentes para el direccionamiento. Vamos a crear un new ng g de component, un componente 0, un componente 1 y un componente 2. Ok. Vamos a generar un componente detalle. Ok, vamos a abrir con Visual Studio Code nuestro proyecto. Era routing 00. Vamos a abrir. Ok, vamos a poner a escuchar en el puerto 4200. Lo primero que vamos a hacer, vamos a incorporar Bootstrap a nuestro proyecto. Como siempre, vamos a ingresar al index y vamos a incorporar las rutas de URL para no tener que ponerlas dentro de nuestro proyecto. Y con eso vamos a dejar accesible a Bootstrap dentro de lo que es nuestro proyecto Angular. Vamos a ingresar a lo que es el componente principal y vamos a realizar algunas modificaciones. Dentro de lo que es ng module podemos ver los componentes de nuestra aplicación que están definidos. Vamos a realizar un import de lo que es las librerías necesarias para el enrutamiento para poder definir un poco lo que es la hoja de ruta dentro de lo que es nuestra aplicación. Vamos a hacer el import from Angular de router y vamos a importar router y router module. Luego deberemos incorporarlo dentro de lo que es el import a lo que es el router module para poder setear lo que vendría a ser el root de la hoja de navegación. Pero primero vamos a definir nuestra hoja de navegación para que es donde vamos a definir cada uno de los paths y los objetos de ruta a los cuales va a responder esta navegación. Vamos a definir en primera instancia lo que es un componente para lo que sería el home. Vamos a decir path, dos puntos, comilla, comilla. Y posteriormente vamos a definir el objeto component que va a responder esa solicitud. En este caso va a ser el component 0. Posteriormente vamos a realizar el mismo paso para lo que sería el component 1 y el component 2. Recordemos que router en este caso es un array de objetos JSON que son objetos de navegación, por lo cual vamos a generar las tres rutas a las cuales queremos responder. En primera instancia va a ser el home, la segunda vamos a responder a lo que es component 1
y vamos a responder a lo que es component 2. Ok, vamos a reemplazar y por ahora estaríamos bien. Vamos a incorporar la navegación dentro de lo que es el import para que pueda usar mi hoja de navegación, mi aplicación. For root y vamos a indicarle el array de objetos de navegación. En este caso, routes. Perfecto. De esta forma ya nuestra aplicación está usando la ruta de navegación que definimos. Vamos a guardar y vamos a modificar algunos aspectos de lo que es la interfaz de mi componente principal. En este caso, app component. Vamos a realizar un poco algunas modificaciones dentro de lo que es esta interfaz para lograr un poco la interfaz buscada. La interfaz buscada va a ser una serie de opciones que nos van a redireccionar a diferentes componentes y la utilización o la definición de lo que es el router OUTL, que es un componente select que lo que hace es en pocas palabras donde se va a reemplazar los objetos que entran por navegación. Vamos a definir un div de container y dentro de lo que es container vamos a definir el router OUTL. Este componente lo que hace es que cuando ingresemos con alguna ruta de navegación, el componente que indicamos en la ruta de navegación se insertará en esa sección. Es decir, que si ingresamos por component 1, el componente de respuesta es componente 1 component, que será el que se insertará en la sección de este caso de lo que es router OUTL. Vamos a poner a escuchar nuestra página. Ok. Vamos a abrir y vamos a escuchar el localhost en el puerto 4200. Vamos a ver. Hay un problema, no está reconociendo la ruta que incluimos dentro de lo que es el router. La barra no la está tomando, está mal definido. Vamos a pegar una modificación, vamos a ver lo que es el app module y vamos a reemplazar la barra dentro de lo que es el path de cada una de las rutas que acabamos de definir. Vamos a ver, sí, vamos a modificarla, sacar la barra y con eso debería estar funcionando nuestra navegación. Ok, cuando yo haga clic en alguna de las opciones, se va a ir reemplazando en la sección inferior el componente que yo decidí como respuesta a la navegación. Vamos a modificar un poco más la interfaz y vamos a modificar un poco las opciones para generar la llamada y para eso vamos a usar por supuesto router link y router link nos va a permitir realizar la llamada a la hoja de navegación.
vamos a decir router link va a ser igual corchete el path al que quiero llamar. En este caso, como es home, no va a hacer falta simplemente vamos a decir comilla barra y vamos a estar haciendo referencia a lo que sería el home dentro de lo que es nuestra hoja de navegación. Vamos a repetir el proceso para las siguientes opciones. En este caso, para lo que sería el llamado a lo que es componente 1 y el llamado a lo que es componente 2. Vamos a incorporarla con la llamada componente 1 y lo que sería componente 2. Y con eso tendríamos la llamada para poder realizar una prueba y verificar que el router outlet está funcionando. Al realizar clic sobre alguno de estos elementos, voy a lograr que se reemplace el componente definido en la hoja de navegación. Como verás, se va reemplazando el componente dentro de la sección que indicamos, en la sección Router Outlet. También es posible definir cuando en los casos en los cuales hacemos referencia a una ruta que no está definida dentro de lo que es la hoja de navegación, vamos a poder direccionar un componente que atienda a esa solicitud. Y eso se indica con dos asteriscos. Con dos asteriscos estamos indicando que toda ruta que no esté definida va a responder con lo que es el componente 0 component. Por lo cual, si yo generara un link de ruta a una URL que no existe, y la respuesta nos retornaría el componente 0. Incorporemos una URL que no exista. Vamos a poner cualquier número. Vamos a modificar el link. Cuando nosotros hagamos clic en esta opción, nos debería direccionar a lo que es el componente 0, dado que es la opción por defecto que va a estar respondiendo las solicitudes que sean desconocidas. Vamos a marcar la opción desconocida y automáticamente somos direccionados a la opción 0. También va a ser posible el definir rutas en las cuales indiquemos los parámetros o indiquemos parámetros que queramos incluir dentro de lo que es la URI. Por lo cual vamos a poder definir cierto enrutamiento que reciba parámetros en la URI. Vamos a copiar y vamos a definir una serie de escuchas donde vamos a tener URL con un parámetro y con dos parámetros para poder ver un poco cómo es el funcionamiento. Router Link va a ser nuestro compañero en esta opción, dado que Router Link nos permite armar rutas con URI y parámetros incluidos de una manera muy fácil. En este caso definimos dos rutas, una que recibe ID y otra que recibe ID y título. Vamos a resguardar y vamos a generar las rutas
con la utilización de router link. Vamos a generar dos y vamos a ordenar un poco el código. Todo parámetro que queramos incluir en la llamada a través de lo que es router link deberá ser colocado a continuación de lo que es el path que definimos. Es decir, que el path lo definimos dentro de lo que son los corchetes indicando la ruta a la cual vamos a atacar. Posteriormente, separado por coma, podremos ir indicando los parámetros que queremos enviar dentro de lo que es el link. Si indicamos, por ejemplo, 7000, vamos a lograr responder a lo que es component 2 barra id. En el caso de lo que es la opción, vamos a mandar dos parámetros dentro de lo que es la URI, que los vamos a definir como 900 y 1200. Ok. Podemos ver que estamos llegando a los componentes a través de las rutas que indicamos. Ahora lo que debemos hacer es modificar el componente número 1 para entender de qué forma o cómo va a ser posible que nosotros escuchemos los parámetros que lleguen por URI desde el componente TypeScript. Para ello deberemos realizar una serie de import y deberemos incluir por medio de inyección de dependencias el router en el constructor para poder definir un suscriptor que nos permita escuchar parámetros que lleguen por URL a lo que es el componente. Vamos a importar el router y el Active Router lo vamos a incluir dentro de lo que es el constructor. Vamos a definir routers de Active Router y router de router. Porque es router, no router. Ok. Posteriormente, dentro de lo que es el ng-init, lo que vamos a hacer es hacer referencia a lo que es router. Vamos a decir params. Params va a ser la estructura sobre la cual vamos a recibir los parámetros que lleguen a nuestro componente a través de lo que es la URI. Posteriormente vamos a poner a suscribir a la escucha de lo que son los parámetros que lleguen a mi componente. Vamos a generar la función de flecha. Y finalmente lo único que voy a hacer va a ser salir por consola indicando cuál es el parámetro que está llegando. Vamos a verificar y vamos a decir que si params del campo ID es distinto de null, quiere decir que está llegando un parámetro y voy a salir por consola mostrando el valor. Vamos a poner un mensaje y vamos a salir por consola. Vamos a resguardar. Y finalmente podemos ver que estamos llegando con el parámetro que necesitábamos. Por lo cual
Routing nos presenta una serie de alternativas con las cuales podremos controlar la navegación dentro de lo que es nuestra aplicación.